Justamente hablando de lo ocurrido en Estados Unidos, tenemos comunicación en este momento hasta ese país con el periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Bienvenido a TN23, Ernesto. Jornada laboral la que vivimos los guatemaltecos, pero también los guatemaltecos residentes en Estados Unidos. Lamentablemente no hay buenas noticias porque acá en Guatemala, por ejemplo, el voto nulo sigue creciendo todavía con el conteo de votos y en Estados Unidos venció prácticamente el abstencionismo, Ernesto. Así es, un gusto poderte saludar, Alan, y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala. Una jornada bastante intensa antes, durante y después de la participación de todos los guatemaltecos en al menos 15 ciudades de acá de los Estados Unidos, quienes a lo largo de todo el día, el pasado domingo, emitieron el sufragio. Ya las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, a través de sus diferentes portales web, han brindado ya algunas estadísticas. Comentarles que acá en los Estados Unidos fueron registrados de más de 90,000 personas que se encontraban inscritas para poder ejercer el sufragio. Solo contabilizaron 1,433 votos. De estos, en su gran mayoría, el Partido Valor Unionista fue el favorable en cuanto a la emisión del sufragio. Si hablamos de las personas principalmente y de los votos nulos, también acá empezaron a crecer de acuerdo al conteo final que se hizo el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Realidad que se tiene que trabajar, dijeron las mismas autoridades que se encontraban acá por parte del Tribunal Supremo Electoral, y es que muchos no pudieron ejercer su voto por falta de la documentación conocida como el DPI. De igual manera, su registro en cuanto a la votación no estaba destinado en los puntos específicos. Si hablamos de todo lo que mencionaban las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, donde se encontraban los centros de votación. Otro de los puntos importantes que cabe mencionar es que ya las cajas que contienen las papeletas fueron resguardadas y en las próximas horas serán enviadas hasta Guatemala. Un punto clave, Alan y amigos televidentes, hasta la ciudad de Guatemala. Si hablamos de acá, de Los Ángeles, California, ya se tienen estadísticas. En total fueron 381 votos los que se contabilizaron. De estos, justamente el partido Cabal tuvo 68 votos, seguido del Partido Valor Unionista con 48. Y si finalizamos en un tercer lugar, estaríamos hablando del partido Movimiento Semilla con 45. Ernesto, es importante mencionar también, además de los problemas que mencionabas que tuvieron los guatemaltecos residentes allá en Estados Unidos, por ejemplo, si vemos la situación geográfica, muchas de estas personas tendrían que recorrer grandes distancias para llegar a un centro de votación, ¿no? Es como acostumbrados acá en Guatemala, que podíamos salir a votar a 10, a 15, 20 minutos de un centro de votación. Así es, fue uno de los puntos que mencionaban. Por ejemplo, nosotros abríamos transmisión desde las instalaciones del Consulado General de Guatemala acá, y al llegar la primera persona que tenía ya registrado su voto, esta se encontraba en otro punto. Habían cambiado su centro de votación a última hora, cuando él ya había registrado en semanas anteriores y días antes también a dónde iba a emitir su sufragio. Uno de los puntos importantes que también se dejaba entrever a lo largo de toda esta jornada eran sobre los votos nulos. De los 381, estamos hablando que 124 fueron nulos, una situación y una participación de la cantidad que se tenía prevista que pudiera ejercer el sufragio acá en los Estados Unidos solo fue del 1,5%, como las mismas autoridades del Tribunal Supremo Electoral hablaban en horas de la mañana hoy en conferencia de prensa ahí en la ciudad de Guatemala, que decían: es importante trabajar en cuanto al voto electrónico para que las personas, como ya lo mencionabas, que viven lejos de los centros de votación, puedan ejercerlo, tener esa transparencia. No se vivieron algún tipo de anomalías acá en el condado de Los Ángeles en cuanto al proceso electoral. Lo que sí es cierto es que la participación de ellos era bastante significativa. Evidentemente los centros de votación mostraban, no tenían esa capacidad de lo que ellos esperaban. Incluso las mismas personas que se encontraban en las juntas receptoras de votos decían
nos sorprendemos, porque a comparación de la primera vez, en esta segunda ocasión que la participación de los guatemaltecos fue casi nula. Quedará de ver qué dicen las autoridades para poder trabajar en cuanto a la participación de ellos para alguna próxima elección. Vamos a esperar la segunda vuelta si con estos candidatos que ahora pues ya los primeros resultados preliminares arrojan que irían a esta segunda vuelta, se acercan a participar. Dejaban entrever que las propuestas de los actuales participantes a la presidencia y vicepresidencia todavía no han llenado sus expectativas. Se debe de trabajar por el sector migrante, por el sector económico, que también marca un antes y un después en el desarrollo de Guatemala. Vamos a esperar este próximo mes de agosto a ver cómo transcurre esta segunda vuelta y los datos que se van a tener. Por supuesto, todo está preparado para que la segunda vuelta electoral se celebre entonces el 20 de agosto y por supuesto que vamos a estar también atentos a lo que ocurra en Estados Unidos. En cuanto a lo que mencionabas del voto electrónico, Ernesto, sería importante, sería vital y esto le permitiría definitivamente ser más accesible por lo que mencionabas, por vivir lejos de un centro de votación y sobre todo también porque hay muchas personas que tienen el temor de acercarse a un centro de votación por miedo a ser deportados. En efecto, Alan, sabemos que en semanas anteriores incluso los representantes del TSE, del voto en el exterior, dejaban entrever las pláticas que se tenían en el estado de Florida, esto a raíz de las diferentes políticas antimigratorias que se han anunciado en los últimos días. Es por eso que la participación en este punto también fue aún más mínima por parte de los guatemaltecos. Los miembros del TSE en Guatemala dejaban entrever ahora y ponían ejemplos como México, que el gobierno ha dado este beneficio a sus ciudadanos para que puedan participar en cuanto al voto electrónico. De igual manera, el voto por correo, que debe de ser estudiado, decía, no debe ser puesto en marcha en cuanto a en elecciones como las que se han vivido en las últimas horas allá en Guatemala y acá en los Estados Unidos, sino que también hay que ver las repercusiones. Pero lo que sí dejaban claro en su mayoría de los guatemaltecos que tampoco pudieron emitir su voto fue la falta de interés que han tenido las autoridades de los diferentes consulados para poder actualizar su DPI, ya que las citas son de 3 hasta 6 meses, una situación que también les impidió a muchos guatemaltecos acá en los Estados Unidos poder ejercer el voto. Otros se encontraban registrados en Guatemala cuando ellos viven acá y decían, nosotros hemos actualizado nuestra información, pero no sabemos qué pasa, pero sí se tenía esa intención por parte de esas personas que se acercaron a los centros de votación. Vamos a esperar qué es lo que dicen las autoridades, si hay un análisis en torno a esto, pero lo que sí es cierto es que las expectativas de la participación de los guatemaltecos acá en los Estados Unidos fue prácticamente nula. 1.5% de casi más de 90,000 personas registradas. Quedará de esperar y analizar esta situación. Bien, estamos atentos entonces a lo que ocurre siempre en Estados Unidos, en esta oportunidad pues justamente hablando del resultado del día de los comicios allá en Estados Unidos. Ernesto Cornejo, periodista de la red de noticias Alba Visión, en vivo para TN 23.